Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Comenzamos la semana. Espero que estén bien, espero que la comiencen con ganas. Aquí estoy de nuevo con ustedes para continuar con nuestra lucha por el derecho de nacimiento, por la primogenitura. Hoy es 20 de noviembre y son ahora las 5:30 de la tarde aquí en España. Y nada, continuamos entonces, capítulo 13, que se titula La guerra por la tierra. Como les anticipaba, primero pues fue los movimientos terroristas, después vino una moderación entre comillas, porque después lo que pasaron es a la política de hechos consumados, echamos a la gente de la tierra o les engañamos para que hacerles salir, que tienen que salir 1 o 2 semanas por cualquier causa y luego no les dejamos regresar o les expropiamos las tierras y nos las quedamos porque nosotros somos bonitos y nos lo merecemos. Basados en una creencia errónea de que la tierra se la dio el Señor a ellos. Sí, el Señor se la dio, pero luego el Señor se la quitó, les castigó y se la entregó a otros. Y entonces, después de 1000 años, esos otros la estaban ocupando y ahora vienen y los echan por la fuerza de las armas y por la fuerza del terrorismo. Así que esa es la historia y esos son los cimientos del Estado sionista de Israel. Bien. El sionismo, por definición, es un movimiento que contempla todo el Oriente Medio bajo propiedad judía. Todo el Oriente Medio, no solo la tierra de Palestina o de Israel. Muchos sionistas enseñan que es su deber redimir la tierra, y con eso quieren decir que la tierra debe estar bajo propiedad judía. La tierra es redimida cuando quieren decir... redimir la tierra, y con eso quieren decir que la tierra debe estar bajo propiedad judía. La tierra redimida cuando se toma de los no judíos, es decir, se les quita a los gentiles, a los no judíos, que se dice que tienen almas satánicas, y se transfiere de una u otra manera a manos judías que tienen almas justas y santas, ¿no? Es lo que dicen ellos en el judaísmo. En el Talmud y todas esas cosas que no son más que tradiciones de hombres, ni siquiera están basadas en la palabra de Dios, en la Torá. El judaísmo y las tradiciones, es decir, preceptos de los hombres. El problema subyacente es que, a pesar de sus afirmaciones religiosas, estas personas no creen en Moisés o los profetas. Por supuesto, escribimos desde nuestra perspectiva cristiana. No esperamos que los adherentes del judaísmo se pongan de acuerdo con Jesús o sus discípulos que escribieron el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Juan 5, 45 a 47, no penséis que yo os acusaré delante del Padre, el que os acusa es Moisés. Es decir, no nos hace falta ni apoyarnos en el Nuevo Testamento. Tenemos con que usemos la Torá, ya estamos bien orientados para quitarle la razón. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús dijo que los judíos no creían a Moisés y que esta era la razón por la que no creían en Jesús y no lo aceptaban como el Mesías. Creían solo en las tradiciones de los hombres que Jesús condenó severamente, Mateo 15 del 1 al 8. Jesús llegó a la conclusión en los versículos 7 al 9, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinde el culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y eso es el Talmud, preceptos de hombres y preceptos babilónicos además. Y sobre todo ya cuando entramos en la Cábala y otras cosas parecidas que incluso son puro satanismo ya. Bien,
Estos preceptos o tradiciones fueron escritos aproximadamente entre el 50 a.C. y el 500 después de Cristo en un conjunto de literatura judía llamado el Talmud. En realidad hay dos Talmudes, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, cada uno desarrollado en su propia área. Esta es la literatura sagrada, entre comillas, del judaísmo. No es la Biblia ni siquiera el Antiguo Testamento. En el libro del profesor Graet, Historia de los Judíos, volumen 2, página 634, saben que siempre son en lecciones inglesas, pues estamos hablando de los libros del doctor Stephen Jones, Estados Unidos, leemos que el Talmud de Babilonia, en vez del Talmud de Jerusalén, se convirtió en la posesión fundamental de la raza judía, su aliento de vida, su misma alma. El doctor Israel Shahak, del que hablamos en capítulos anteriores, escribe en la página, que era un profesor de una universidad, no sé si era de física o de qué, en una universidad judía, la página 5, la Universidad de Jerusalén creo, página 5 de su muy erudito libro Fundamentalismo judío en Israel dice lo siguiente: los fundamentalistas judíos creen que la Biblia en sí no tiene autoridad a menos que sea interpretada correctamente por la literatura talmúdica. El doctor Shahat le dan preferencia, como hace la Iglesia Católica, a las cosas papales, a las encíclicas, a la doctrina social de la Iglesia, sobre la palabra de Dios. Incluso se atreven a modificar la palabra de Dios y se visten de cristianos, ¿verdad? O se disfrazan como cristianos. Pues ellos hacen lo mismo, pero con el Talmud. Bueno, él era un profesor emérito de química orgánica, no de física, de química orgánica de la Universidad Hebrea, así como activista de los derechos humanos. Parece que era un hombre honrado y de convicciones y un hombre objetivo. El doctor Shahat escribe además en la página 25, las enseñanzas de los profetas bíblicos, profetas, los libros de Job y Eclesiastés y en numerosas otras partes de la Biblia no se estudian ni en las escuelas primarias, los heders, ni en las escuelas talmúdicas, las yeshivot, de educación superior, y son por tanto desconocidos para los fundamentalistas, los haredim. El doctor Shahat nos está diciendo que los rabinos religiosos normalmente no estudian la Biblia misma. Ellos estudian las tradiciones de los hombres, que es lo que los hombres dicen que la Biblia enseña. El Talmud es a menudo diametralmente opuesto a las enseñanzas de los mismos profetas. Escuchen eso. El Talmud es a menudo diametralmente opuesto a las enseñanzas de los mismos profetas. Y hay muchos mesiánicos que están haciendo ya lo mismo. Por ejemplo, yo recuerdo un chaval que estaba bastante confundido, vamos a decir, mentalmente, era cristiano, pero aparte tenía padre de judío, de origen de raza, al parecer, yo creo que era un país de Latinoamérica, no sé si era Ecuador o Perú o alguno de estos, y él decía que ellos, pues el Talmud, y que Talmud decía esto y que lo otro. Yo estuve varios tiempo con él, pero no había forma de sacarle del Talmud. Las enseñanzas del Talmud pocas veces reflejan las verdaderas enseñanzas de la Biblia. Se asume a menudo en los círculos cristianos que los judíos solo tendrán que añadir a Jesús, o tendrían que añadir a Jesús a su judaísmo con el fin de obtener la religión perfecta. Esto no es cierto. El Talmud más Jesús no es igual a la cristiandad, eso que quede claro, ¿verdad? Jesús antes de su nacimiento en Belén fue el legislador, el Dios del Antiguo Testamento. Perdón, que me he perdido porque estaba haciendo una corrección. El Dios del Antiguo Testamento. Jesús vino a manifestar al mundo el verdadero significado de las Escrituras, incluyendo la ley. Él hizo esto con el ejemplo y enseñando. Su enseñanza contradecía la enseñanza machista de los líderes religiosos de la época, que trataban a la mujer como peor que un objeto. Por esta razón, en vez de arrepentirse de su falta de enseñanza y de su rebelión contra Dios, le crucificaron. La enseñanza del judaísmo clásico sobre el sionismo. Vamos a ver lo que dice el verdadero judaísmo, el clásico, sobre el sionismo.
Perdón. Tras la caída de Judea y el cese de los rituales del templo en el siglo I, los rabinos no podían dejar de entender lo que Dios había hecho con ellos a causa de su pecado. Sin embargo, nunca creyeron que pecaron en la crucifixión del Mesías. Pero el famoso pasaje del Talmud en el tratado Ketubot, página 111, sentó las bases del pensamiento judío sobre el Mesías y la Tierra Santa. El doctor Shahat escribe acerca de esto en la página 18 de su libro, diciendo: se dice que Dios impuso 3 juramentos a los judíos. Escuchen, dos de estos juramentos que contradicen claramente principios sionistas son los siguientes. 1. Los judíos no deben rebelarse contra los no judíos. Y segundo, como grupo no deben emigrar masivamente a Palestina antes de la venida del Mesías. El tercer juramento no se discute aquí. Se insta a los judíos a no orar demasiado fuerte por la venida del Mesías a fin de no traerlo antes de su tiempo señalado. Durante los últimos 1500 años, la gran mayoría de los rabinos más importantes tradicionales del judaísmo interpretan los 3 juramentos y la persistencia de los judíos en el exilio como obligación religiosa destinada a expiar los pecados judíos que causaron que Dios los exiliara. Sin embargo, hubo un rabino disidente llamado Moshe Nachmanides que murió en el año 1270. Hablando de este rabino, el doctor Shahat dice en la página 19 que él opina que los judíos no solo deben emigrar, sino también conquistar la tierra de Israel. Otros rabinos importantes de ese momento y durante muchos siglos a partir de entonces ignoraron o estuvieron muy en desacuerdo con la opinión de Nachmanides. En la década de 1970, 7 siglos después de su muerte, Nachmanides se convirtió en el santo patrón del PNR, es decir, el Partido Nacional Religioso en el Estado judío, y los colonos de Gush Emunim. El Gush Emunim, que quiere decir un bloque de creyentes, es el movimiento de sedimentación primaria en el Estado judío, que es mesiánico en su ideología. Es decir, mientras que rechazan a Jesús como el Mesías, son mesiánicos que están buscando otro Mesías que sea más a su gusto, como Barrabás, Bar Kocha o Eliezer Ben Jair, el líder de los asesinos y de los sicarios de Masada. El gran rabino de Palestina, desde 1920 a 1935, fue Abraham Yitzhak HaKohen Kut, 1865 a 1935. Fue el rabino principal que desarrolló la forma más extrema del sionismo. En 1935, su hijo, el rabino Zvi Yehuda Kut, le sucedió a su muerte como jefe del PNR, Partido Nacional Religioso, hasta su propia muerte en 1981 a la edad de 91 años. En 1977 el PNR formó una santa alianza, entre comillas, con la coalición de partidos sionistas extremos recién formada, fundada por Ariel Sharon con la ayuda de Menachem Begin. Se llamó el partido Likud, que es el partido gobernante mayoritario en todo este tiempo del Estado de Israel desde 1948. Esto fue cuando Gush Emunim, el bloque de creyentes, comenzó a ejercer una gran influencia en la política de Israel, en particular en lo que respecta al movimiento de los asentamientos en los territorios ocupados. La doctrina básica del Gush Emunim, que hemos dicho que es el bloque de creyentes. El rabino Kut fue influenciado principalmente por las ideas del rabino Yishak Luria, quien fue el fundador de la escuela más influyente de la Cábala, misticismo judío, en el siglo XVI. El libro de Luria, Las puertas de la santidad, enseña que todos los no judíos tienen almas satánicas. Escuchen eso. Enseñan que todos los no judíos tienen almas satánicas. Por esta razón, las almas de los no judíos son llamadas malas, no buenas, y son creadas sin el conocimiento divino. Citado de Fundamentalismos judío de Israel Shahat en página 58. Esta misma enseñanza fue repetida por el rabino Scherson, quien era jefe del movimiento jasídico Lubavitcher y vivió en Nueva York hasta su muerte reciente. En la página 59 a 60, el doctor Shahat cita el libro de mensajes grabados de Scherson titulado Reuniones de conversaciones. Cita del libro.
que dice así, es la cita: el cuerpo de una persona judía es de una calidad totalmente diferente del cuerpo de los miembros de todas las naciones del mundo. ¡Qué arrogancia! Existe una diferencia aún mayor en lo que se refiere al alma. Dice, dos tipos contrarios de alma existen: un alma no judía proveniente de tres esferas satánicas, nada menos, no de una sino de tres, mientras que el alma judía proviene de la santidad. Tócate las narices. Esta enseñanza no es buena en los círculos del judaísmo, perdón, no es nueva en los círculos del judaísmo. La escritura del Talmud, llamada Misdrat Talpiot, dice: Yahvé creó al no judío en forma humana para que el judío no tuviera que ser servido por bestias. El no judío, en consecuencia, es un animal en forma humana y condenado a servir al judío día y noche. Escuchen esto: el no judío, en consecuencia, es un animal en forma humana y condenado a servir al judío día y noche. Ya que para un judío equiparar al sionismo con el racismo parece ser un insulto, no vamos a hacerlo, dice el doctor Jones. Dejamos esto para que el lector discierna. Pero la doctrina básica del Gus Emunim es que la tierra de otras personas pertenece solo a los judíos. Reciben esta enseñanza no de la Biblia, sino del Talmud, donde leemos en el Shulchan Aruch: todos los bienes de otras naciones pertenecen a la nación judía, que, por lo tanto, tiene el derecho a apoderarse de ellos sin ningún tipo de escrúpulos. Esto es lo que justifica su política, este lavado de cerebro que les hacen en las escuelas talmúdicas. Un judío ortodoxo no está obligado a observar los principios de la moral hacia las personas de otras tribus. Él puede actuar en contra de la moral si es rentable para sí mismo o para los judíos en general. Esta enseñanza talmúdica es su tradición, entre comillas, de lo que enseña el Antiguo Testamento. Como cristiano no estoy de acuerdo con esa tradición ni con la tradición cristiana de que los judíos deben ser admirados por su fervor sionista. Según mi punto de vista, la Biblia llama robo a eso. Más tarde, en la página 61 de Fundamentalismo Judío del Dr. Shahat en Israel, él menciona: Ariel Sharon era el político favorito israelí de alto rango del rabí. Sharon, a su vez, elogiaba al rabí públicamente y pronunció un emotivo discurso sobre él en el Knesset, Parlamento de Israel, después de la muerte de Rabí. Eso arroja mucha luz sobre la ideología personal de Ariel Sharon en su trato de los no judíos y explica por qué los árabes lo odian por encima de todos los israelíes. Ariel Sharon. La propia autobiografía de Ariel Sharon, Guerrero, nos dice mucho acerca de él, a pesar de que omite muchas cosas y miente sobre lo que se ve obligado a admitir. Tenía apenas 20 años de edad en 1948, por lo que era demasiado joven para unirse a las organizaciones terroristas de Begin y Shamir durante la década de 1940, pero luego se unió al ejército y pronto se elevó a niveles superiores. El 14 de octubre de 1953, Ariel Sharon, jefe de la 101 Unidad, tenía solo 25 años de edad cuando dinamitó 56 casas de Kibilla o Kibia una noche, matando a 67 civiles que quedaron atrapados en el interior y no se les permitió salir. Sharon cuenta el trasfondo de esta incursión en sus propias palabras, escribiendo en las páginas 85 y 86 de su libro Guerrero. Dice: a veces los éxitos se mezclaron con tragedias y a veces con controversias, como ocurrió en la aldea de Kivilla a mediados de octubre. La incursión en Kivilla se montó en respuesta a un incidente particularmente horrible en la localidad de Yehud, donde los terroristas asesinaron a una joven madre llamada Susan Canias y sus dos bebés de 1 y 3 años de edad mientras dormían. La investigación policial indicó que los asesinos se habían infiltrado desde la dirección de Kibilla, una aldea palestina cerca de la frontera. El oficial de paracaidistas fue informado de que el cuartel general había decidido llevar a cabo una operación de represalia contra Kibilla. Esta sería la primera reacción israelí de gran envergadura contra el terrorismo árabe.
En la página 88, Sharon continúa la historia diciendo: las órdenes eran claras, Kibilla iba a ser una lección. Yo iba a infligir tantas bajas como pudiera a la Guardia Nacional Árabe y a cualquier refuerzo del ejército jordano que se presentara. Yo también iba a reventar todos los edificios importantes de la ciudad. Una decisión política se había hecho al más alto nivel. En su libro, Sharon se excusa alegando que no sabía que había gente en las casas. Él dice en las páginas 89 a 90. De acuerdo con la radio, 69 personas murieron, en su mayoría civiles y muchos de ellos mujeres y niños. Yo no podía creer lo que oía. Cuando me volví sobre cada paso de la operación, empecé a entender lo que debía haber sucedido. Durante años, las incursiones de represalia israelíes nunca habían tenido éxito en hacer más que la voladura de un par de edificios aislados. Si acaso, esperando lo mismo, algunas familias árabes deben haberse quedado en sus casas en lugar de huir. Ellos tienen la culpa por no huir. En esas grandes casas de piedras donde 3 generaciones de una familia podían vivir juntas, algunos fácilmente podrían haberse escondido en los sótanos y cuartos traseros, guardar silencio cuando los paracaidistas entraron para comprobar y gritar una advertencia. El resultado fue la tragedia que había ocurrido. Sharon se esfuerza para que la gente piense que eso fue solo una tragedia, sobre la cual no tuvo control, y sin embargo dice expresamente que sus órdenes eran de causar tantas bajas como fuera posible. ¿De dónde esperaba que esas bajas vinieran sino de los civiles? Era, después de todo, una redada de represalia, entre comillas, por un ataque contra una mujer judía civil y sus 2 hijos, asesinados por un terrorista, entre comillas, árabe, que no tenía derecho a oponerse a la inmigración sionista y a la conquista de su propia tierra. El incidente obligó a David Ben Gurión, primer ministro de Israel, a dar una disculpa pública por las acciones de Sharon. Sin embargo, Sharon deja claro que él solo estaba actuando bajo órdenes de Ben Gurión. Ben Gurión había ordenado el ataque y luego se había retirado de vacaciones para que el primer ministro Moshe Sharrat asumiera la culpa por los asesinatos. Esto es confirmado por el diario de Sharrat, que su hijo publicó en 1977 después de la muerte de su padre. Se hacen extensas citas traducidas al inglés del libro de Livia Rokach, Sagrado Terrorismo de Israel. Las páginas 15 a 17 muestran que Sharrat se opuso a la operación, pero fue impotente para detenerla. Por supuesto, la voluntad de Sharon era asesinar a los árabes. Era para eso que se levantó en las filas de las Fuerzas Armadas. Sharon escribe un párrafo muy revelador en la página 250 de su libro Guerrero, diciendo: años antes, no mucho tiempo después de que se había hecho cargo de los paracaidistas, Dayan me había dicho a mí una vez: ¿sabes por qué eres el que hace todas las operaciones? Porque nunca pides órdenes escritas. Todos los demás quieren aclaraciones explícitas, pero usted nunca las necesita por escrito, usted acaba de hacerlo. Ahora era casi 20 años más tarde y nada había cambiado. Cualquier persona que no fuera Dayan habría formulado cuidadosamente una orden que describiera lo que se debía hacer y la definición de los parámetros de la acción prevista, pero para él solo había una señal: el visto bueno de un dirigente. Eso significaba, como siempre lo había hecho: haz lo que quieras, si tienes éxito, bien, si fracasas, no empieces a buscarme a mí en busca de apoyo. Vemos, pues, la forma típica en que la política israelí se llevó a cabo en los años que el Partido Laborista estaba en el poder, el Likud. Apoyaron el terrorismo, pero no querían hacerse responsables de su terrorismo, así que contrataron a Sharon como su hitman para hacer el trabajo sucio por ellos. Él estaba dispuesto a hacerlo sin órdenes escritas, por lo que eso mantenía siempre la ficción de que los líderes políticos no eran responsables. Eso se llama negación plausible. Sharon, contando su propia inocencia, se contradice con el artículo de Alexander Cockburn del 6 de febrero de 2001 para Ustream, titulado Ariel Sharon, la elección del pueblo, donde leemos: la orden de Sharon era penetrar en Kibya
volar las casas e infligir fuertes bajas en sus habitantes. Su éxito en la ejecución de la orden superó todas las expectativas. Sharon y sus hombres afirmaron que creían que todos los habitantes habían huido y que no tenían idea de que alguien se escondía en el interior de las casas. El observador de las Naciones Unidas que inspeccionó la escena llegó a una conclusión diferente. Una historia se repitió una y otra vez. La puerta astillada por balas, el cuerpo tendido en el umbral, lo que indicaba que los habitantes se vieron obligados por el fuego pesado a permanecer en el interior, hasta que sus hogares fueron volados encima de ellos. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración el 18 de octubre de 1953 que expresa su más sentido pésame a las familias de los que perdieron la vida en el ataque de Kipya, así como la convicción de que los responsables deben rendir cuentas y se deben tomar medidas eficaces para evitar este tipo de incidentes en el futuro. Sharon, por supuesto, nunca fue llevado a juicio ni fue considerado responsable de ninguna manera. En última instancia fue elegido primer ministro. Tales asesinatos continuaron sin cesar, siempre justificados como ataques de represalia contra el terrorismo árabe. El propio Sharon nunca ha querido la paz y ha trabajado activamente en contra de cualquier acuerdo de paz, en la creencia de que la única solución es sacar a todos los árabes fuera de la tierra. Y eso es lo que ellos quieren, aunque no lo reconocen explícitamente, pero eso es lo que a todas luces llevan persiguiendo desde el principio, porque ahora ya no solo están atacando la Franja de Gaza, por ejemplo, están atacando también en Cisjordania, que no tiene nada que ver con el ataque que se produjo allí y tal, ¿no? Pero también se han metido en Cisjordania, porque también al final se quieren quedar con la Transjordania, con la Cisjordania. El robo de tierra legalizado es avaricia. El sionismo se inició como un movimiento para permitir a judíos comprar tierras en Palestina y estar en paz con sus vecinos que no quisieran vender su herencia familiar. Pero a medida que pasaba el tiempo, el sionismo se degradó, convirtiéndose en pura avaricia. Codiciar la tierra de otro hombre es pecado. De hecho, la avaricia es la forma más insidiosa de idolatría. Colosenses 3:5. No hay nada de malo en desear la tierra de otra persona si uno se atiene a las leyes básicas de la humanidad. Si quieres la tierra, entonces cómprala. Si la has robado u obtenido por fraude, entonces es codicia e idolatría. Los sionistas pueden objetar a esto, pero nada va a cambiar este simple hecho. Su principal objetivo ha sido el de confiscar las tierras y establecer asentamientos judíos en Gaza y el territorio de Cisjordania, mientras que al mismo tiempo se hacían leyes de confinamiento extremadamente opresivas con el fin de estimular a los árabes a abandonar el país, estimular entre comillas a los árabes a abandonar el país. A estos sionistas no les gustaría nada mejor que tener paz, siempre y cuando los árabes se muevan fuera del Estado judío y den sus tierras a los dueños legítimos, entre comillas, ¿verdad? Los dueños legítimos que son ellos, por supuesto. Ellos no tienen planes para gobernar a la población, árabe con justicia y equidad. ¿Cómo puede usted gobernar con justicia después de haber robado sus tierras y duramente reprimido a todos los que tratan de recuperarlas? La verdadera paz solo es posible cuando hay justicia, no la esclavitud más abyecta de las víctimas de la injusticia. Porque el fruto de la justicia es la paz. Fruto apacible de justicia, creo que dice. Fruto apacible de justicia de la Escritura. Fruto apacible es fruto de paz, de justicia. Si no hay justicia, nunca va a venir un fruto apacible. Bien. El movimiento de los asentamientos en sí se ha convertido en el sucesor principal de los movimientos terroristas de la década de 1940. El asentamiento de Elon Moret fue construido en 1979 sobre tierras expropiadas a la ciudad árabe de Rujeb. El ejército israelí robó la tierra por motivos de seguridad nacional, entre comillas, la frase comodín que parece justificar todos los robos. Pero más tarde fue probado en juicio que el asentamiento era realmente perjudicial para la seguridad nacional, ya que en caso de guerra
de guerra inmovilizaría a las tropas allí para proteger a los colonos. El Alto Tribunal, el 22 de octubre de 1979, decidió desmantelar Elon Moret. 6 meses después, sin embargo, los extremistas, dirigidos por Ariel Sharon y otros, consiguieron que el gabinete israelí expropiara todas las tierras que habían sido anteriormente propiedad de Jordania, así como todas las tierras que no estaban registradas oficialmente o en cultivo. El movimiento de los asentamientos ya no tenía que justificar su robo de tierras por motivos de seguridad nacional, entre comillas. Por supuesto, muchas de las tierras árabes habían estado en su familia durante generaciones, que se extienden hacia atrás a los días del Imperio Otomano. Muchos de ellos no tenían sus tierras oficialmente registradas. Por lo tanto, en abril de 1980 comenzó la Gran Arab Landgrab, que sigue siendo el problema más explosivo en la actualidad. Es una política de robo legalizado. Política de robo legalizado. Y al no tener un recurso legal efectivo, los que se oponen violentamente solo dan a los israelíes más excusas para confiscarles las tierras. A partir del caso Elon Moret, en 1979 se formó el movimiento Paz Ahora, para contrarrestar a los extremistas en el movimiento de los asentamientos. Para su crédito, una enorme oleada de israelíes se unieron a sus filas hasta que la reacción árabe violenta volvió a muchos israelíes contra Paz Ahora. Muchos israelíes reconocían que los palestinos estaban siendo abusados, pero cuando los militantes árabes combatieron el terrorismo judío con el terrorismo de los suyos, perdieron la guerra de propaganda y perdieron el terreno moral por la satisfacción morbosa de ver derramada sangre judía. Al no ser estudiantes de las Escrituras, no ven que sus tácticas son de la vieja Jerusalén en lugar de la nueva Jerusalén. Ambas partes están convencidas de que la violencia y el terrorismo es la manera de resolver el problema. Ninguna de las partes ve a Jesucristo como la respuesta, y así más y más sangre será derramada hasta que el pueblo esté saciado de sus principios religiosos sangrientos. Hasta ahora, con tanta violencia de ambas partes, la mayoría de los estadounidenses han caído en el olvido del pecado original que comenzó el conflicto, que vino de los sionistas. Todo el asunto se ha simplificado a unos pocos principios básicos, tales como la afirmación sionista del derecho a existir. No es una cuestión de existencia, como si la alternativa al sionismo fuera la no existencia judía, es decir, el genocidio. Ni siquiera es una cuestión de existencia de un Estado en el que los judíos puedan vivir. La pregunta es si los judíos tienen o no el derecho a despojar a la población palestina por la fuerza y tomar toda la tierra para sí mismos. Se dará a los judíos ciudadanía plena, mientras que todos los demás, si es que se les permite permanecer, deben ser ciudadanos de segunda clase con menos derechos. ¿Están justificados los judíos para tratar a los palestinos como cananeos, haciéndolos leñadores y aguadores? Como dice Josué 9:27, si es así, esto también incluye a los miles de cristianos palestinos. Consideremos el caso de la aldea Birim, una ciudad que ha estado muerta por más de 50 años. Israel Shamir, aquí tienen el enlace, escribió sobre este pueblo cristiano en su artículo La exposición de la gran mentira sobre los musulmanes y los cristianos. Dice así: no fue arruinada por la guerra, sus habitantes cristianos fueron expulsados de sus casas después de la guerra de 1948. Les dijeron que salieran por una semana o dos por razones de seguridad, entre comillas. Ellos no tuvieron más remedio que creer a los oficiales israelíes y salir afuera. Su aldea fue dinamitada, su iglesia rodeada de alambre de espino. Ellos fueron a la corte israelí, fueron al gobierno, las comisiones fueron nombradas y las peticiones firmadas. Nada ayudó. Desde entonces, durante 50 años han vivido en los pueblos cercanos y los domingos siguen visitando su iglesia. Sus tierras fueron confiscadas por sus vecinos judíos, pero todavía traen a sus muertos para ser enterrados en el cementerio de la iglesia bajo el signo de la cruz. Es refrescante escuchar a los israelíes que están preocupados con los principios básicos de la justicia para todas las personas, en lugar de la visión nacionalista estrecha
de lo que beneficia a los sionistas, de que lo que beneficia a los sionistas es siempre bueno. La misma situación que en Birim todavía existe en los pueblos cristianos ahora desiertos de Kaf, Barán e Ikrit. En 1948, cuando el ejército israelí les pidió que evacuaran durante unas 2 semanas, dejaron a 18 hombres para custodiar sus bienes y buscaron refugio en una aldea cercana. En 1953, la ley de adquisición de tierras dio la tierra, entre comillas, deshabitada al gobierno, que se los mandan salir por razones de seguridad después de que eran la tierra deshabitada y se la quedan. Es que de verdad, el ejército hizo estallar las casas cuando los aldeanos observaban desde una cercana colina de las lágrimas. Así le llamaron, colina de las lágrimas, y los camiones transportaban lejos las ruinas. Tal ha sido la práctica común: forzar a los habitantes a abandonar por un corto tiempo, entonces no dejar que regresen y así finalmente conquistar las tierras deshabitadas. Pregunta: ¿el Dios bíblico aprueba esto? ¿Irán los cristianos sionistas a justificar también estos robos de tierras en el nombre de Jesucristo? Atención, cristianos que apoyan el sionismo. ¿Justifican ustedes esto? ¿Son los cristianos también meros ciudadanos de segunda clase a los ojos de Dios? ¿El reino de Dios separa entre gobernantes judíos y cristianos, cortadores de madera y portadores de agua? ¿Fue el muro intermedio de separación, Efesios 2:11, reconstruido en 1948? Si es así, ¿quién lo reconstruyó? Desde luego Jesucristo no, pero la Iglesia ha conspirado para ayudar a los sionistas a reconstruirlo. El muro de separación. Lilienthal habla de otra ley que el gobierno israelí aprobó con el fin de expropiar tierras árabes legalmente. Él escribe expropiar las tierras árabes legalmente. Él escribe en las páginas 116 a 118 de la Conexión Sionista 2. Dice: bajo la ordenanza del cultivo de tierras baldías, el gobierno fue facultado para hacerse cargo de la tierra no cultivada. Dado que con la declaración de una zona de seguridad resultaba que la zona no se cultivaba, lógicamente, porque no les dejaban, los sacaban de allí, luego podía ser asumida por el gobierno y dada a los colonos judíos. Qué chulos, qué bonitos, que eran autorizados a entrar y cultivarla. Por estos y otros medios similares, ya en 1965, unas 3.125.000 hectáreas, más del 60% de la tierra de los árabes israelíes que nunca habían salido de Israel, habían sido confiscadas. No solo los palestinos perdieron sus tierras, también perdieron su derecho a trabajar en la tierra. El ministro de Agricultura, en virtud del reglamento 125, se ha permitido expropiar las tierras de barbecho. Primero las fuerzan a dejarlas en barbecho y después, como están en barbecho, esto no es de nadie, esto es mío. Primero al dueño se le dice que él no puede trabajar la tierra. Después de un cierto periodo de tiempo la zona se convierte en barbecho y el ministro de Agricultura luego puede expropiarla. Les repito, primero al dueño se le dice que él no puede trabajar la tierra. Después de un cierto periodo de tiempo la zona se convierte en barbecho y el ministro de Agricultura entonces luego puede expropiarla. Un exministro de Defensa dijo con relación a esta regulación: el 125 apartado sobre el cual el gobierno militar se basa en gran medida es una continuación directa de la lucha por los asentamientos judíos y la inmigración. Fue de este modo que los sionistas le quitaron la tierra a los palestinos y no al revés. Los árabes no expulsaron a los judíos de Palestina. Los árabes se asentaban en la tierra desde el siglo VII después de Cristo, nada menos. Fueron los romanos los que dispersaron a los judíos, o más bien fue Dios quien envió sus ejércitos, repito, ejércitos de Dios, para hacer el trabajo. Mateo 22:7, los ejércitos romanos. La población árabe no tiene la culpa y no debe ser forzada a los judíos de la tierra que pueda codiciar para sí mismo. Acabamos de publicar hace poco las profecías de la herencia de Ismael, que han sido 2 posts que hemos puesto y que también lo vamos a grabar cuando acabemos
O sea, después, cuando hagamos 3 capítulos de este libro, hoy es el segundo, mañana o pasado será el tercero, y entonces vamos a empezar a grabar. Hay como entre 4 y 6 posts que van relacionados con los sucesos de actualidad en Palestina, que los vamos a poner en vídeo también, así que estén atentos. Bien. Fue de este modo que los sionistas le quitaron la tierra a los palestinos y no al revés. Los árabes no expulsaron a los judíos de Palestina, hemos dicho. Los árabes se asentaban en la tierra del siglo VII. El sionismo moderno se basa en la suposición de que Dios les dio Palestina a los judíos y que esto significa que los árabes están viviendo en una tierra que no es suya. Los sionistas justifican todos los actos de violencia, la opresión y las leyes injustas contra la población árabe en ese presente supuesto básico. Todos los árabes que viven en tierras reclamadas por Israel son tratados como si hubieran robado la tierra a los judíos. Cualquiera que no esté de acuerdo con su sentido de la justicia es inmoral y parcial, en lugar de reconocer que Dios les echó de ahí por sus pecados. Lean, por favor, sionistas cristianos, lean judíos, Deuteronomio 28, las maldiciones por la desobediencia. Bueno, permítanme dejar un punto perfectamente claro por si el lector no ha descubierto esto. Dice el doctor Stephen Jones, estoy totalmente sesgado contra el sionismo violento que, en nombre de Dios, entre comillas, no sé de qué Dios se refieren ellos, pero perpetra la injusticia a los árabes y a los sionistas amantes de la paz. Yo soy parcial por la ley divina, dice el doctor Stephen Jones. Yo soy parcial por los profetas de la Biblia. Yo soy parcial por Jesús y los escritos de sus discípulos. Nada en este método de la vieja Jerusalén refleja la regla de oro en cualquier forma o modalidad, o de los demás, lo que quieres que te hagan a ti. Tampoco Jesús hizo defender o no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, en sentido negativo. Tampoco Jesús hizo defender en ningún momento que los judíos de su tiempo desarraigasen o declarasen la guerra a los samaritanos, que habían ocupado una gran parte de la tierra por 7 siglos. Ni una sola vez lo hizo Jesús, ni una sola vez hizo Jesús apología de la violencia contra los romanos. Él nunca nunca alentó la violencia contra los, entre comillas, ocupantes romanos, que eran sus ejércitos que el Señor había mandado para allí. No puedo comentar ampliamente los principios morales del judaísmo y sus diversas ramas, pero esto va también en negrita y subrayado, no hay excusa para que los cristianos apoyen este tipo de violencia y robo. Si los cristianos apoyan esto con el argumento de que los judíos son el pueblo escogido de Dios y tienen el privilegio de pecar con inmunidad, entonces, ¿qué van a decir cuando los judíos reclamen tanto Siria como Jordania, así como el territorio egipcio hasta el final del río Nilo? Tremendo, ¿no? Vamos a repetir esa frase, ese párrafo. Si los cristianos apoyan esto con el argumento de que los judíos son el pueblo escogido de Dios y tienen el privilegio de pecar con inmunidad, entonces, ¿qué van a decir cuando los judíos reclamen tanto Siria como Jordania, así como el territorio egipcio hasta el final del río Nilo? Desde el Nilo hasta entre los ríos, hasta el Éufrates. No se quieren quedar solo a donde están ahora. ¿Van a tratar a los sirios y jordanos de la misma manera que ahora tratan a los palestinos? ¿Dónde se detendrán? ¿Cuándo cesarán el derramamiento de sangre y la injusticia? En última instancia, estos extremistas sionistas exigirán señorear en el mundo entero. Eso es lo que tratan de hacer con el globalismo. ¿Para qué les está saliendo rana? La última fase del plan Pai, Machini, pues se está yendo al garete. Pero ese es su plan último. Una élite sionista con sus amiguitos, gobernando y viviendo a cuerpo de rey, y los demás, los que queden, los que no hayan eliminado con sus métodos, ya saben, a base de pinchar a la gente y otras cosas, a los que queden, pues los esclavizamos y los hacemos robots transhumanistas que nos sirvan, ¿verdad? Y que nos hagan genuflexiones delante de nosotros y nos digan si buenas y buenas. Bueno,
Van a tratar a los, bueno, ¿dónde se detendrán? ¿Cuándo cesará el derramamiento de sangre y la injusticia? En última instancia, estos extremistas sionistas exigirán señorear el mundo entero con el argumento de que el Dios de Israel es el Dios de toda la tierra, como dice Isaías 54:5. No dudo, dice el doctor Jones, que el reino de Dios incluirá toda la tierra en algún momento en el tiempo. De hecho, yo mismo espero ese día. El problema está en el método para lograr ese objetivo. ¿Se hará por el poder de la espada o por el poder del espíritu? ¿Gobernarán los hombres avaros el mundo por el miedo o lo gobernarán los vencedores por medio del amor? Esa es la pregunta. Muy bien, queridos amigos, nos vamos a quedar aquí hoy. Capítulo 14 para mañana, si hacemos vídeos, si no será el día siguiente, si Dios quiere. Veremos la política israelí hacia los palestinos y ya nos vamos aproximando al último cuarto del libro. Ya no quedará mucho para quizás 3 o 4 semanas para terminarlo. Igual ni 3 y 4, igual de 2 a 4, vamos a ver. Y entonces pues podemos meternos ya con seguir otra vez con el proyecto que teníamos antes, que había otros 2 libros que veíamos semanalmente, uno de ellos el mío, en fin, y entonces pues seguiremos como lo estábamos haciendo. Mientras tanto vamos, ya que estamos en este conflicto actual árabe-israelí, pues a echarle todo lo que podamos ahí para que la gente abra los ojos. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, pues ha sido un placer. No se olviden de regresar mañana, que Dios los bendiga a todos y hasta entonces pásenlo bien.